Hoy tendremos dos invitados muy especiales para tratar los temas de coyuntura, los temas que en este momento son parte de las noticias nacionales y locales. Antes de ello, quiero informarles algunos datos, informaciones, noticias que están dando según lo que ha mencionado el diario El Universo hoy. Los médicos posgradistas y la ministra María Paula Romo han llegado a un acuerdo y el viernes próximo se definirán las formas de pago y aunque hubo represión, hubo la acción de antimotines que impidieron el paso de la marcha de médicos hacia Carondelet con gases lacrimógenos, lo cual ha generado la protesta de sus dirigentes y todos estos profesionales. Además, María Elsa Viteri, la precandidata o preprecandidata a la vicepresidencia por la Unión por la Esperanza, que agrupa al correísmo, declinó su aspiración para este cargo, para la vicepresidencia, y este 16 de septiembre se anunció que se reemplazará a Rafael Correa Delgado en el binomio que se presentará o se inscribirá para las próximas elecciones. Y el otro tema, evidentemente, tiene que ver con el fin del periodo de excepción, el hecho de que el COE nacional ha entregado prácticamente a los COEs cantonales, al manejo de los municipios, todo lo que significa los actos de prevención en cuanto a la pandemia. Se ha generado una serie de informaciones sobre precisamente que la pandemia no ha terminado. O sea, ha terminado un estado de excepción, pero no la pandemia. Esto continúa ahí, seguirá con nosotros mientras haya una vacuna, al menos una vacuna que sirva. Que eso es lo que hablaremos con nuestro distinguido invitado, el doctor Carlos Figueroa, ex secretario general de la Federación Médica Ecuatoriana, actualmente director médico del Club de Leones Metropolitano, y quien ha desarrollado también una serie de tratamientos sobre el COVID o el tratamiento en sus partes iniciales, en momentos iniciales del COVID. Primero quería hablar, doctor, buenas tardes, Carlos, bienvenido a estos micrófonos, sobre tu impresión de lo que está pasando con los médicos posgradistas. Que sea la primera pregunta, ¿qué es un médico posgradista? ¿Qué significa ser posgradista? Bueno, decirles primero que la educación en el país está bastante desorganizada, que los posgrados no se llaman no se abren cotidianamente y cada año. O sea, no tenemos una formación estricta y de escuela, como anteriormente lo teníamos en el Ecuador. Entonces ahora estamos a la buena voluntad de que cualquier universidad diga, bueno, después de 5 años voy a llamar tal especialidad. Y después de tanto tiempo, recuerda tú que estuvimos sin posgrado cerca de 10 años en el Ecuador. Eso no sucede en ninguna parte del mundo, pero sucedió aquí en Ecuador. O sea, no había posgrados. ¿De qué fecha y por qué sucedió esto? Estoy hablando de que llegó la Revolución Ciudadana, sí. Llegó el gobierno revolucionario y suspendió todos los posgrados, y particularmente los posgrados médicos. Entonces las universidades también se vieron, creo yo, presionadas, y los estudiantes durante 8 años no recibieron. Yo recuerdo que el último llamado fue en ese entonces uno que se hizo de 600 médicos para familiares en la Universidad Católica. O sea, es un despropósito. Así no se forman, de miles y miles no se forman, ¿no? Se forman de acuerdo a las necesidades del país. O sea, yo necesito que en este año salgan 10 cirujanos, que en este año salgan 10 de terapia intensiva, necesito 3 nefrólogos, necesito 3 neumólogos. O sea, así se va formando. Entonces el posgradista es el que hace la especialidad. Es el médico general que entra a alguna de las universidades a formarse. Antes, te recuerdo, que habían 2 formas de hacerse especialista. Uno a través de la Federación Médica Ecuatoriana y otro a través de las universidades. El que más atraía a la gente era el de formarse como especialidades en la Federación Médica. ¿Pero por qué? Porque teníamos, primero, todos los primeros de enero se empezaba una nueva tanda de gente para formar.
Segundo, eran pagados, bien pagados, y esa gente tenía posteriormente, debido a su formación y debido al número de especialistas que salían, que no era en exceso, sino los que requería el país, ellos tenían, posiblemente, tenían acceso a un empleo, a un buen empleo. El posgrado se hace en los hospitales. Evidentemente, y eso claro. Es lo que no entendieron las universidades. Las universidades no están preparadas para formar los posgrados. Los que forman los posgradistas son los hospitales, quizá para ciencias básicas. Y voy a decir entre comillas, mi pelea en ese entonces era porque, o sea, a través de la Federación Médica y a través de los hospitales se siga formando los especialistas, porque las universidades no podían formar los especialistas. Sí, lo que tenían que dar es un aval, o sea, aprobar el pensum de estudios de cada uno de los especialistas y nada más. Ese era todo el cuento de la universidad. O sea, hay que, como te digo, hay que saber reconocer lo que debemos hacer y lo que podemos hacer. Para el pregrado estaba muy bien las universidades, para el posgrado no, señores, porque quienes más estábamos preparados para saber de eso éramos las sociedades científicas, los hospitales, los gremios incluso, que sabíamos qué era lo que necesitaba el país. Ahora lo que tenemos... Ahora, yo quiero decir en este momento que no puede ser posible que a esta altura del partido, a sabiendas de que incluso constitucionalmente nadie puede ejercer un trabajo sin tener una remuneración, se haga trabajar a los profesionales de posgrado, ¿sí?, gratuitamente. O sea, eso es casi un crimen. O sea, ¿de dónde quieren que viva esa persona? ¿Cómo quieren? E incluso, Juan Carlos, para los posgradistas es prohibido ejercer la profesión fuera del posgrado. Imagínate, ¿de qué viven? ¿Del aire? Son 1.200 posgradistas en este momento. ¿Ellos de qué tanda son así? Con perdón de la palabra, de las que mencionas. A ver, son de varias universidades. Ya. ¿Sí? Y de distintas fechas, de distintos... no se ha logrado consolidar un sistema educativo. Yo, por ejemplo, lo que más peleaba era porque se ponga un sistema educativo dentro del COS, dentro del Código Orgánico de la Salud. Porque yo les decía, lo básico es eso, que los posgrados tengan un presupuesto y que se inicien cada año. O sea, así como nosotros en el Seguro Social comenzábamos el 1 de enero. O sea, nosotros el concurso lo teníamos por octubre, ¿sí? Y terminábamos que el 31 de diciembre ya sabíamos todos a dónde íbamos, y el 1 de enero estábamos empezando, aunque hayan festejado el 31. A mí me tocó una de esas, me acuerdo, iniciar mi proceso de formación de cirujano en el Andrade Marín. Fue precisamente un 1 de enero que empecé, después del 31. No importaba que haya estado festejando. Estos 1.200 posgradistas son de universidades públicas. No. Entonces, ¿cómo se explica? De todas las universidades, privadas y públicas. ¿Por qué el Estado les paga a los posgradistas? Porque en general, uno en cualquier otra profesión, en cualquier otra profesión, uno paga el posgrado. Ya, pero mira, si es que estarías tú formándote académicamente y no estás dando nada de tu trabajo, ¿no es cierto? Sí, claro. O sea, ahí sí, yo estoy de acuerdo. En nuestro tiempo, cada tercer día hacíamos turno de 24 horas. Y además, por nuestra propia formación, porque hay algunas áreas donde alguna gente decía, no, es mucho y que queremos cada cuarto día el turno. No, nosotros éramos cirujanos. Nosotros dijimos, no, a nosotros no nos topan gracias, dejen nomás. Nosotros necesitamos ver muchos más pacientes y por lo tanto nos quedamos cada tercer día. Y además, imagínate que nosotros salíamos, no es que salías al otro día a las 7 de la mañana. Salías a la 1, a las 2, a las 3 de la tarde a descansar a la casa, descansabas otro día y ya te tocaba el otro turno, ¿no? Entonces, nuestra gente realmente en nuestra profesión vive en los hospitales y eso, vive en los hospitales y vive trabajando fuertemente. Entonces, yo no estoy de acuerdo en que el Estado no tenga el cuidado suficiente en que la gente que está trabajando y enfrentando, y en este caso, mira, tocó enfrentar algo más terrible, que fue una pandemia. O sea, ¿cómo puede ser posible que quieran que incluso arriesguen la vida? Yo he tenido muchos colegas que se han muerto, ¿sí?, enfrentando esta enfermedad.
¿Tienen ustedes, han adelantado alguna cifra de personal médico fallecido? Yo no tengo en la cabeza cuántos, ojalá que la federación ya lo tenga, pero realmente, por ejemplo, la mortandad fue una mortandad, por ejemplo, en Guayaquil, fueron muchos, me parece que fueron más de 50 profesionales que fallecieron. Entonces, a nivel de país no tengo el dato exacto en este momento en mi cabeza, pero realmente son bastantes los profesionales que han fallecido en este combate, ¿no? Rectifico, son 3.500 especialistas que están en formación en este momento, 1.800 son becarios y 1.700 son autofinanciados. Imagínate, autofinanciados, pero están trabajando. Es algo especialísimo la medicina, porque el rato que tú entras a un posgrado, no es que vas a las aulas, casi nunca vas a las aulas, casi nunca. O sea, estás siempre recibiendo la tutoría de un especialista, o estás trabajando ya, porque te enseñan, y al otro día ya no, el tutor no puede estarte diciendo a cada rato, no, todo el día estás, trabaja con el paciente al frente. Entonces, eso es un trabajo, realmente es un trabajo de formación, por eso se llama, por eso somos médicos posgradistas, ¿no? Y que estamos con pacientes cotidianamente y estamos en la práctica profesional. Por eso se llama esto de práctica profesional, todos los días. Carlos, estamos con el doctor Carlos Figueroa, médico cirujano, exsecretario general de la Federación Médica Ecuatoriana, director médico del Club de Leones Metropolitano. ¿Cómo se explica que estos que asimismo se denominan héroes sin sueldo hayan pasado 54 días sin recibir sus pagos? O sea, digamos, yo si fuera ministro de Salud me crucificara en la Plaza Grande hasta que salga la plata. Desde luego. O sea, ¿qué harías tú? Sí. ¿Qué haría uno? O sea, yo cojo y digo, a ver, hago todas las gestiones y logro que se les pague inmediatamente. Porque, mira, aparte de todo el problema que fue como tal la pandemia, o que es como tal la pandemia, imagínate que no tenían otro recurso que ese. Sí, porque seguramente incluso sus familias estaban sufriendo problemas económicos. Exactamente. Y sin embargo, ellos tenían que cumplir con eso. O sea, ¿acaso no hay niños? ¿Acaso no hay esposa, esposo? ¿Acaso no se ponen a pensar sobre eso? Y siendo que estas personas no estaban ni siquiera en cuarentena. No, señor. Estaban al frente, estaban luchando contra la pandemia y por lo tanto, por lo menos debían haber sido reconocidos como tales. Y el único reconocimiento que el Estado tenía como hacerlo es por lo menos pagándoles un sueldo. Carlos, ya este viernes es posible que se arregle de alguna manera esta situación y lo que queda ahí todavía es la lucha contra la pandemia. ¿Cómo ha sido tu experiencia en esta lucha contra la epidemia? En el Club de Leones, en general, tú atiendes a personas de escasos recursos. Es una actividad obviamente altruista en el fondo, y de alguna manera tú eres sintiendo cómo está la gente, cómo llega. ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿Qué éxitos tú crees que se ha podido dar en este proceso y qué fracasos también? Mira, nuestro club, el de Leones, Quito Metropolitano, no cerró ni un solo día. Y no ha cerrado hasta el momento. Nosotros tomamos las previsiones desde el inicio. O sea, a pesar de que ¿cuándo es el inicio? Porque es el Ecuador. A pesar sí, de que la Organización Mundial de la Salud, recuerdas que siempre ha habido traspiés, ¿no? Así es. La Organización Mundial de la Salud dijo, no necesitamos la mascarilla. Así es. Y yo dije, en el centro, siendo el médico, director médico, les dije, a ver, aquí todo el mundo usa mascarilla. Porque es una locura lo que están diciendo la Organización Mundial de la Salud. Decir que solo los que están enfermos deben usar la mascarilla. ¿Y cómo sé quién está? Si ellos mismos dicen que habían asintomáticos, ¿cómo sé que el que está al frente no es un asintomático? Y comenzamos, les dije, a ver, compañeros, tenemos que leer bastante sobre esto porque es algo nuevo. No nos asustemos porque en el mundo ha habido miles de enfermedades y ha habido epidemias, etcétera, que el ser humano ha logrado, averiguando, viendo, investigando, ha logrado combatir.
Entonces les dije, a ver, en este momento, mascarilla, en este momento, lavado de manos, gel, alcohol, en este momento, visor. Por ejemplo, todo el tiempo estábamos usando el protector facial. Y un tema fundamental, que hasta el momento el Estado no logra, el Estado y los gobiernos locales y el municipio, no logran comunicar o no se dan cuenta que hay temas básicos. ¿Cuál? Y uno de los temas básicos, o sea, he hablado de 3 cosas básicas. Sí. Estoy hablando del cuarto. O se plantea el triángulo de la vida. Entonces, Es un cuadradito. Sí. Un cuadradito. Ya. Verán, ¿cuál es el cuadradito? Es que debe haber flujo de aire. Ventilación. Que debe haber una cortina de aire. Que debe haber una corriente de aire en la habitación. En el sitio donde pretendamos estar juntas varias personas. A ver, explico. El aire es casi como que echáramos agua sobre una mancha de algo. Diluye el virus. Lo disuelve, lo lleva se lo lleva a través del aire, y esto no permite que exista alta concentración. Porque resulta ser que una persona que tiene un exceso de tos o que echa un estornudo saca 200 millones de fragmentos virales o de virus, de virus, 200 millones. Por cada respiración normal se eliminan, por cada respiración estoy hablando, por cada una de 60 a 100 fragmentos virales. Por lo tanto, si yo multiplico por minuto 6 por 6, 36, casi 4,000 virus, ¿sí? Y si multiplico eso por 60 minutos, 6 por 4, 24,000 virus. Y solo por respirar. Solo por respirar. Ya. Solo por respirar. Ahora, entonces, cuando eso es mucho o poco, cuando uno se siente contagiado. Espérate. Pero ¿por qué? Para que la gente vea si es mucho o poco. Ya. Si cada acceso de tos son 200 millones y si hay 30,000 virus en una hora con la persona que está contagiada, solo necesitan 1,000 virus para contagiarse. Solo 1,000. Ya. Solo 1,000. Y si has estado conversando con una persona que te está mandando el virus directamente hacia ti, enviando el virus, en una hora estás contagiado. Y peor aún si no hay una corriente de aire. Aquí caben dos factores, es decir, la cantidad de virus y el tiempo de exposición al virus. Exacto. Ves entonces, que uno se aprende y la epidemia ha servido de algo. Mira tú. Entonces, si estamos conversando, tú dices, 2 cosas han sido básicas. Sí. Las 2 cosas que debía el gobierno y los gobiernos locales, en lugar de hacer propaganda, decirnos, es que lo importante es el tiempo de exposición y la concentración del virus. Por eso es que no debemos estar en un colectivo, en un bus, cerradas las ventanas. No, eso es un crimen. No puedes abrir los gimnasios, señor alcalde Yunda, no puede abrir los gimnasios porque hiperventilamos. Claro, quien hace respiramos ejercicio. Un montón de veces. Quien hace ejercicio hiperventila. Por ¿no? Dios. Es verdad. Y tenemos un acceso de tos, ahora, esto, etcétera. Ahora, por favor. Yo siento, y eso personalmente lo he venido reclamando desde el principio de la pandemia, esta falta de educación para la salud que no ha hecho ni el gobierno, ni el municipio, ni los municipios. Información y educación. Entonces, todo este sistema de presentarte, sepárate, 6 pasos, no tengas contacto físico, usa la mascarilla, lávate las manos, no se convirtió como en un mantra que había que decirlo todo el tiempo. Pero el tema de la ventilación es clave. O sea, yo vivo en el Valle de los Chillos y veo los buses que suben, cerrados las ventanas por todos. Favor. Y entonces, el problema es que los agentes de tránsito no les dicen nada a los buceros. Empiezan a cazar, perdón la expresión, a las personas de las placas, pero los buceros hacen lo que les da la gana. Y una de las cosas que hacen los buceros es ir con las ventanas cerradas. O sea, debería ser mandatorio. O sea, el bucero que va con las ventanas cerradas, multa. Ahí le acepto multa. Ni siquiera acepto la multa para la gente que está caminando por la calle sin mascarilla. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque resulta ser que el aire disuelve el virus.
disuelve el virus. O sea, no estoy diciendo anden sin mascarilla por si acaso. No. Anden con mascarilla. Pero si vas a hacer una actividad deportiva, por ejemplo, y hay poca gente por el aeropuerto, por ejemplo, por el ex aeropuerto en el Bicentenario. O sea, no es tan contaminante porque resulta ser que el aire difumina, el aire disuelve la cantidad de virus. Mucha gente podría pensar que el aire no disuelve, sino que traslada el virus. Los lleva lejos y puede destruirse. Puede pegarse en una pared, puede pegarse en el piso, que será destruido por el sol. Ajá. El sol destruye el Desde virus. Luego. Ahora, en el Club de Leones, me comentabas. Mira tú, poniendo las cuatro cosas. Sí. Poniendo las cuatro cosas, no hemos tenido en nuestro personal médico que ha visto y nuestro personal administrativo que hemos visto 5, 6, 8 casos diarios en cada uno de los centros, ¿sí? Y sin embargo no hay una sola persona contagiada. ¿Dónde son los centros? ¿Cuáles son? Bueno, tenemos en Tumbaco, en el Arenal de Tumbaco, tenemos en Calderón, en Marianitas, tenemos en la entrada a Llano Grande, en el Comité del Pueblo. Mira que son sitios donde hay mucha gente contagiada y que nos ha llegado. Y conversemos de esto. Al inicio nosotros decíamos, a ver, sospecha de COVID, le mandamos inmediatamente al hospital. Ya. Entonces, ¿qué nos pasó enseguida? Enseguida y aguantamos así unos 15 días. Mira, enviábamos los pacientes al seguro, enviábamos los pacientes al hospital público y no les recibían. Les mandábamos con diagnóstico, con la placa de rayos X, aquí están, vean, aquí están las opacidades como vidrio esmerilado, etcétera. Aquí está, es diagnóstico, ¿sí? Con hipoxemia, porque nosotros les medimos con un oxímetro de pulso inmediatamente antes de que entre. Entonces nosotros veíamos ese peligro e inmediatamente tratábamos. Bueno, yo diré, así es el problema de tener autoridades improvisadas. Porque no me digan que el ministro nuestro es una autoridad bien formada. No es así. Haber hecho un curso en el CDC en Atlanta no quiere decir que esté suficientemente preparado. Me disculpan. ¿Sí? Hacer un cursito ahí no es así. No es para estar preparado para enfrentar esta pandemia. Aquí en el Ecuador hay gente preparada para enfrentar esa pandemia. Y esa gente no fue llamada, nunca. La gente que estuvo que estuvo en el COE, no sé si ahorita, no tengo el dato de quiénes están, pero imagínate que ya habían pasado varias semanas y no había ni un solo epidemiólogo dentro del COE. Pero ¿qué hacía pues la señora, cómo era, Ocles? ¿Qué hacía? ¿O qué hacía la ministra dirigiendo el COE? Por favor. Tenían que hacer como países civilizados, pues. A los mejores epidemiólogos, a los mejores virólogos, a los mejores bacteriólogos al frente para que puedan controlarlo adecuadamente. Había una mesa técnica y de lo que yo conversé con algunos de ellos, daban sus recomendaciones, pero no les hacían caso. También. Pero yo escribí 2 cartas. Sí. La una el 24 de marzo y la otra creo que el 4 de abril. Diciéndole, señor presidente, señora ministra, a todos les mandé, a todos, incluidos los GATS, incluido el señor alcalde. Y les dije, miren, aquí están cómo se debería controlar. 2 cartas. Y también luego hice un artículo de recomendaciones con 10 cosas que se debían hacer. Entonces decía, vean, pero si uno no está ni cobrando. Y por si acaso no era solo de mi cabeza, era de cabeza de varios de los médicos de Pichincha del país, porque cojo a mis amigos y digo, mira, por favor dime qué están haciendo allá, cómo están tratando, etcétera, etcétera. Pero lo que yo decía ahí era para controlar, no para tratar, para controlar la expansión, para controlar el contagio. Ahora, pero no hicieron caso. Estamos con el doctor Carlos Figueroa hablando sobre las decisiones políticas y el COVID. En el Club de Leones, ¿cómo fue el tratamiento? Ustedes hicieron una serie, han hecho... Tuvimos que investigar. Claro, una serie, yo de lo que me enteré y comentabas antes de entrar a micrófonos es
que precisamente ustedes al final han logrado una combinación adecuada de medicación, de tratamiento, sí, que permite enfrentar al virus. No es que nos hemos estado inventando. En su primera etapa, ¿no? No nos hemos estado inventando. Fuimos leyendo de todas las experiencias a nivel ¿Y les ha funcionado? Mundial. ¿Qué les ha funcionado? Mira, voy a hacer un resumen. Yo sé que los médicos van a entender y saben perfectamente que esto se ha estado usando. El primero fue utilizar un antiparasitario. Hay 4 antiparasitarios. ¿Por qué un antiparasitario? ¿Por qué? Porque se vio en los estudios que afectaba a la membrana del virus, a la capa del virus que contenía el virus. Entonces, eso hizo que nosotros, y hagamos lo mismo que estaban haciendo en otros países. Después, un antibiótico de amplio espectro. Tercero, un anticoagulante. Cuarto, si comenzaba con inicios de dificultad respiratoria, un corticoide que podría ser intramuscular o intravenoso. Y nosotros hemos utilizado el corticoide por vía oral. A nosotros no quiero utilizar nombres de medicamentos en este momento porque es bastante delicado, pero en todo caso a nosotros nos funcionó muy bien. Adicionalmente, por ejemplo, en los anticoagulantes utilizábamos el clopidogrel, o si no utilizábamos la aspirina. Utilizamos adicionalmente la acetilcisteína en algunos casos. Más o menos han sido 6 medicamentos en el arsenal. Un cóctel de 6 medicamentos, sí, que uno tiene que tomar. Cuando era muy complicado, sí, porque había mucha gente que llegaba a los hospitales y les devolvían. Y decía, vean, es que no nos recibieron, pero nosotros ya le mandamos ya con tratamiento inicial, sí. Pero nos decían, no nos recibieron, entonces ayúdennos. Entonces dijimos, a ver, vamos a iniciar los tratamientos en la casa. Tratamiento ambulatorio. Vamos a iniciar en la casa. Y bueno, afortunadamente la mayoría de personas le ha ido bien. No hemos tenido reportes de fallecimientos, pero hay algunos casos que sí han entrado a los hospitales que cuando no les han querido hacer caso, hemos dicho, mire, vaya y siéntese o acuéstese en la emergencia y dígale, yo necesito oxígeno. Y por eso me mandaron acá. ¿Y lo han hecho? Sí, sí. Sí, señor. ¿Ya? Sí lo han hecho. Dicho, los doctores, mire, aquí está el papelito que me mandó el doctor. Deben, incluso, como saben que hemos hecho un tratamiento serio con los pacientes, muchos de los casos extremos nos han hecho caso, pero no quisiéramos haber llegado a esa posición extrema, imagínate, de decir, no, yo no me muevo de aquí, necesito el oxígeno. Debió haberse hecho caso de esto de que nosotros decíamos, hacer brigadas de salud en cada una de los barrios, en cada una de las comunidades, que sí podía hacerse. Mira que en nuestro país casi todos los barrios tienen presidente del barrio. Así es, claro. Pudo haberse hecho comités de salud. Con las universidades pudo hacer una detección temprana de los casos en cada uno de los barrios y llegar con yo incluso le decía al inicio en la carta decía, miren, no es correcto que en este momento de total desconocimiento se envíe a la gente a la casa. Ya los que están contagiados deberíamos, para algo tenemos colegios desocupados, escuelas desocupadas, coliseos, etcétera, un mundo de infraestructura desocupada, en la cual podíamos haber aislado a los pacientes que estaban con el virus positivo y podíamos haber evitado mayor contagio, porque tú le enviabas a la casa y como no le dabas el suficiente conocimiento como para que haga un aislamiento correcto, terminaban contagiando a toda la familia. Tú has visto casos de que se han muerto de 17 personas, las 17 se han contagiado y se han muerto 5, 4, 6, 10. O sea, es algo desastroso. Tú has visto en Guayaquil familias enteras en que, por ejemplo, una de las familias solo quedó una señora, una sola. Sobrevivió. Entonces nosotros, viendo todas estas cosas, dijimos, miren, hay que enterar a la gente. Y nosotros decíamos, en la comunicación que les mando, miren, comuniquen, eduquen, no hagan propaganda política. Les decía que no es momento de hacer propaganda. Y hasta el día de hoy,
Juan Carlos, hasta el día de hoy, siguen haciendo propaganda y no comunicando y no haciendo procesos de educación. En ese sentido, ¿qué opinas de esta campaña que lanzó el gobierno que se llama Yo Me Cuido? Ay, Dios mío. O sea, no. Vean, la cancioncita es un poquito pegajosa, pero dentro de la estructura, ¿qué le estás diciendo? Yo me cuido, sí, pero ¿cómo? Yo me cuido, vea, abra las ventanas de los buses. Cuando esté en un consultorio médico tiene que estar abierta la puerta y una ventana para que haya corriente de aire. Si usted quiere abrir, señor alcalde, un gimnasio, no hay cómo. Qué desgracia para la gente que tiene los gimnasios, cierto, pero van a contagiar nuevamente. O sea, yo me cuido, sí, pero vea, no abra los feriados todavía. ¿Por qué es tan importante ahorita irse de feriado? Yo sé que estamos sufriendo la cuestión esta de ¿cómo se llama? Económica, sí, a nivel de las playas, etcétera. Pero vean, aquí está el reporte. 14 días después hubo, ¿cuántos muertos hubo? De un promedio de 1,000 muertos, subió a más de 2,000 muertos el promedio. En la semana del 14. Subió. Y con unas estadísticas que no son confiables. Totalmente desconfiables. El exceso de muertos hasta el momento creo que ya llega a 35,000. Exceso de muertos histórico. O sea, desde febrero acá. ¿Sí? ¿Y cuántos son los reportes del Estado? Menos de 11,000. 10,000 y algo. ¿Sí? O sea, hay un exceso de muertos. Por favor, que pueden ser incluso de otras patologías, cierto, hay un exceso de muertos. Por lo tanto, quiere decir que muchos de ellos pueden ser por COVID. Así es. No se está reportando. Carlos, acaban de llegar, solo esto, sí, dime. Acaba de llegar ya a cerca de 30 millones de contagios, de los cuales, si se manejan las estadísticas como aquí y no se hacen las pruebas en el número debido, quiere decir que por lo menos eso se debe multiplicar por 10. Aquí en el Ecuador, yo no confío en absoluto en las estadísticas, pero del número de contagiados quiere decir que si nos dicen que es 30,000, aquí por lo menos hemos llegado a 300, a 300,000, a 300,000 contagios. Ahorita en este momento llegando, ahorita nos dicen 30,000. Sí, yo creo que multiplicado por 10. Carlos, finalmente, ¿cuál es tu visión de esta nueva etapa que se abre? ¿Cuál crees que, pensando en la ciudadanía, o sea, háblale a la ciudadanía, porque digamos, hablarle al ministerio o hablarle al gobierno es como un poco inútil. De comunicación, y les he pedido y les he dicho, miren, a ver, si nos han dejado huérfanos los gobiernos seccionales, y si nos han dejado huérfanos, porque el gobierno no puede haber una cosa peor que le diga el Estado, el Ministerio de Salud, vea, haga nomás lo que pueda en su cantoncito. Porque aquí la ciudad es grande, puede haber un poco de recursos, pero decirle al cantón, a Guamote, a esos cantones pequeñitos, aquí mismo en Pichincha tenemos varios cantones pequeños, y decirle, hagan nomás, controlen nomás y hagan lo que puedan. Eso es dejarnos huérfanos, ¿sí? Y por lo tanto la sociedad que está huérfana debe organizarse. Y nunca será tarde en este momento, nunca será tarde. Y yo he visto que las universidades, por ejemplo, están yendo hacia los barrios, que me parece digno de felicitación. Hay que seguir haciendo eso y seguir mandando a nuestros estudiantes a los barrios a detectar tempranamente, a detectar casos, para poder hacer aislamientos adecuados y educar además. ¿Educar en qué? Educar en el lavado de manos, porque estamos descuidándonos, ¿no? O sea, jabón y agua a cada momento. Educarnos cuando no podamos y no tengamos esa posibilidad, a echarnos alcoholcito, a echarnos gel alcohol, que dura un poquito más. ¿El gel es mejor que el alcohol? Sí, porque dura más tiempo. Ya. El tiempo de acción es más. El alcohol se evapora rápido. Se evapora rápido, así dicen los chupaditos. Sí. Estábamos. La mascarilla. Yo le puse en una comunicación al presidente y a la ministra, y al ministro de Salud, porque hacía con copia a todos ellos.
que incluso deberían repartir mascarillas de tela, de buena tela. Que sí hay tela que no permite el paso en exceso de... ¿Es la que se llama de antifluido? Sí, la que le menciono, y hay algunas ¿no? más, hay algunas Sí. más. Vean, algo muy así, muy esquemático. Ustedes cogen la tela, soplan y si no pasa de una todo el aire, quiere decir que es buena tela. O sea, si es que contiene. Entonces, y podemos hacer de varias capas también. ¿Sí? Y yo les decía, miren, regalen mascarillas. Y tiene que ser de tela porque la gente no tiene para comprarse todos los días mascarilla quirúrgica o mascarilla KN95. No tiene. Y la gente está usando 10 días, 20 días, un mes, la misma mascarilla. Te digo porque nosotros tenemos un montón de casos de acné por el uso repetido de la misma mascarilla. Y no hay cómo lavarle. La de tela sí. Mira, yo tengo de tela. Sí. Esta ya le he lavado seguramente unas 10 veces. ¿Cada qué tiempo es recomendable lavar la mascarilla? Mira, no pasa. Sí. No pasa. ¿Cada qué Juan tiempo? Carlos, mira, y le lavo, todos los días le lavo. Eso sí, o sea, tengo como 10. Ya, o sea, es bueno tener varias mascarillas. Bastantes y las mascarillas. rotando, ¿no? Lávenlas, ¿sí? Y utilicen esto. Entonces, bueno, Carlos, tenemos... El cuarto. El cuarto es el la ventilación. El visor. El visor. ¿Sí? ¿Funciona el visor? Desde luego. Ya. Pueden leer un artículo, creo que fue de Lancet, y decía, con el rato que usan el visor, se reduce a 0.5 la posibilidad de contagio. Si solo era mascarilla y el alejamiento, eso son 3 veces más la posibilidad. Pero si se agrega este visor, este protector facial, apenas hay la posibilidad de 0.5 posibilidad de contagio. O sea, sirve. Leyendo las cosas y viendo en los artículos científicos, sirven. Todas estas cosas sirven. Pero desde luego, yo he dicho más cosas, incluso he hablado de alimentarse bien. Lo bueno de esta pandemia fue que por lo menos la gente se educó en comer bien. ¿Sí? Y iban a la tienda de la esquina y los únicos negocios que han proliferado son las fruterías y las vecinas y la casera de la esquina. Han proliferado, qué bueno, porque estamos comiendo mejor. Coman más frutas, coman muchas más verduras. Este país es una maravilla. Ustedes les han oído a los extranjeros, ¿y ustedes por qué tienen tantas frutas? No avanzamos a conocer todas las frutas que ustedes tienen. No avanzamos a conocer todos los vegetales y todos los tubérculos que ustedes tienen. Por favor, alimentémonos bien, porque eso aumenta nuestras defensas. Carlos, hagamos ejercicio. Por favor, salgamos, o por último en la misma casa, pero hagamos ejercicio. ¿Por qué? Porque aumenta las defensas. Y así algunas de las cosas que yo he explicado, como limpiar la casa, por ejemplo, qué sustancias nomás se puede usar, desde el cloro, el amonio cuaternario, incluso la cal viva, por favor. La cal viva, más o menos en 20 litros, una cucharadita, y eso pueden utilizarse para limpiar superficies fundamentalmente, y también utilizan en algunos sitios para limpiar las frutas, para lavar las frutas. Pero una cucharadita, no vayan a poner un quintal, por Dios, ¿no? Entonces hay muchas pero fíjate que está bien lo que tú dices, porque a pesar de la broma, porque evidentemente eso debería estar siendo totalmente educado, o sea, una campaña de educación desde los gobiernos responsables, ¿no? Mira, o sea, no puede ser que un médico o 2 o 3 se desgañiten en los medios de comunicación diciendo esto hay que hacer y los gobiernos seccionales y el Estado ni siquiera sean capaces de armar una pequeñísima campaña en este sentido. Ese es el claro reclamo que se hace también desde la palabra de Carlos Figueroa, a quien agradecemos su presencia. Carlos, tenemos que terminar porque tenemos otro invitado. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ya habrá oportunidad de continuar con esto. Pero desde luego. Ha sido el doctor Carlos Figueroa, quien nos ha acompañado hablando precisamente sobre el COVID, la pandemia, las decisiones políticas y el papel de la ciudadanía en este caso. Ya volvemos. De la Nación. Atienda.
Todos los días avisos clasificados gratuitos. Sintonice Telesucesos en Canal 29 UHF. Al inicio de cada programa, un segmento de 5 minutos. En el transcurso del día, dentro de nuestra programación y durante 60 minutos, de 8 a 9, y su reprise de 17 a 18 horas, de 22 a 23 horas. Tu anuncio saldrá durante 2 semanas dentro de nuestra programación regular. Avisos clasificados gratuitos por Telesucesos. Lámpara desinfectante y germicida de luz ultravioleta C y ozono. Este dispositivo ofrece la última tecnología de luz ultravioleta C y ozono que lo ayudará a desinfectar rápidamente el 100% de desinfección de todo tipo de gérmenes, virus, hongos y el COVID-19 de manera fácil y efectiva. La luz ultravioleta C, conocida por la comunidad científica a nivel mundial, que junto al ozono logra desinfectar 360 grados y lugares que no puede alcanzar la luz ultravioleta C. Dimensiones del producto: alto 45 centímetros por 17.5 centímetros. Potencia 38 watts. Incluye control remoto con temporizador de 15, 30 o 60 minutos. Producto de uso delicado. Precio $99.99. Envío gratis a domicilio, solo en Quito y Guayaquil. WhatsApp 099-603-5691. Su pedido también incluye capacitación personalizada. ¿Aún no has decidido qué hacer con la educación de tu hijo? ¿Estás buscando un centro de desarrollo infantil para tu pequeño? Preescolar El Parque es la solución. Nuestro compromiso continúa con la educación de los niños. Simplemente nos adaptamos a la nueva normalidad. Aprendiendo en casa. Matrículas abiertas para el año lectivo 2020-2021. Aprovecha esta super promoción. Para los niños que se matriculen desde el 15 de agosto al 15 de septiembre de 2020, sortearemos 3 kits escolares. Comunícate ya al 0997-372-081 y sé parte de la gran familia El Parque. Recuerda, 0997-372-081. Preescolar El Parque. Somos tu mejor opción en educación inicial. Desde el lunes 21 de septiembre, la Noche del Recuerdo, para que usted evoque los programas que hicimos hace más de una década. Invitados a través de Telesucesos. El Estado de la Nación. Agrado de conversar con el doctor Luis Córdoba Alarcón, quien es profesor catedrático de la Universidad Central del Ecuador, experto en Derecho Internacional y Ciencias Políticas, sobre una noticia. De hecho, es importantísimo tener una visión en la experticia que tiene el doctor Córdoba Alarcón sobre cuál es, a su criterio, doctor, buenas tardes, el impacto que puede tener para los países de América Latina el que el señor Mauricio Claver Carón, no sé si lo leí bien, estadounidense de madre cubana y padre español, tome las riendas del Banco Interamericano de Desarrollo BID, considerado un halcón de los republicanos de la era Trump, y que rompe una tradición histórica del BID para que siempre ha sido un latinoamericano. El presidente del BID esta vez ha sido un estadounidense de una línea llamada dura y que tendría, según los observadores, el objetivo de reducir la influencia de China en la región. De alguna manera, al parecer, el tema geopolítico se sigue obviamente imponiendo, a pesar de que también a través de la pandemia, o gracias a la pandemia, por decirlo de algún modo, la situación en el mundo ha cambiado. Buenas tardes, Luis Carlos, bienvenido. Muy buenas tardes, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación y un saludo también a la audiencia. En efecto, creo que un punto de inflexión importante ha ocurrido en el sistema interamericano al cual pertenece la dimensión financiera con el Banco Internacional de Desarrollo. Como lo mencionas, este es un acto que acaba de realizar Donald Trump, el gobierno de la administración norteamericana, y que significa para mí un punto de inflexión porque lo que hace es darle un vuelco al Banco Interamericano de Desarrollo
y utilizarlo como un instrumento de coerción económica y coerción diplomática a nivel de América Latina, a sabiendas de las necesidades que existen, no solo por la pandemia, sino por aquellas que ya estaban subsistentes antes de la pandemia. El primer elemento es ese. Y el segundo elemento respecto a esta elección del presidente del BID es que marca también o deja claramente establecida en la fractura que existe entre los países latinoamericanos, la incapacidad que han tenido para poder articular una posición conjunta y de aquí para adelante, obviamente, un escenario bastante desolador, porque la incapacidad de dialogar entre los latinoamericanos y de construir una propuesta común va a permitir que Estados Unidos, si es que llegara Donald Trump a la reelección, tenga pues la capacidad de influir con mayor peso y desbalance mucho de lo que se había logrado a nivel institucional. Luis Carlos, es desolador en ese sentido el papel de América Latina, la situación de América Latina en tiempos de pandemia. Es decir, por ejemplo, Europa ha tenido una posición conjunta, los países se han puesto de acuerdo en cómo manejar el tema de la economía, las ayudas económicas, se han puesto de acuerdo en los traslados, las transiciones. En América Latina no, cada país ha vivido a espaldas del otro, ni siquiera hemos sabido si se ha conversado con Colombia o con Perú, por ejemplo, desde el Ecuador, si el pacto andino ha funcionado, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves tú el papel de la región en este plano y también a futuro? Es decir, ¿qué va a pasar con esta América Latina desunida, desestructurada y que de alguna manera debe enfrentar sola prácticamente los impactos económicos brutales de la epidemia? Bueno, lo primero es que para América Latina los procesos de regionalismo o de integración regional son una escala como un trampolín para buscar mercados en el extranjero, en el exterior. Ese es el objetivo primordial, pero para que ese objetivo primordial se logre, lo que se requiere obviamente es medidas mínimas de confianza entre los latinoamericanos, pero sobre todo tener objetivos concretos para lograr esa proyección hacia el extranjero. En realidad, en América Latina, los últimos 15, 20 años, ha habido mucho desequilibrio en esa situación, más aún cuando se fractura el proyecto de UNASUR y cuando se neutraliza el proyecto de la CELAC, que se constituía como un foro de diálogo en el que los latinoamericanos podían discutir posiciones comunes. Pero esto nos hace a nosotros también pensar que yo creo hace falta una mayor dosis de realismo sobre lo que ha pasado en América Latina y sobre lo que puede venir. Me refiero al hecho de que si no reconocemos cuáles son las verdaderas fuerzas de regionalización en América Latina, no vamos tampoco a poder dar una alternativa, una política adecuada. ¿Cuáles han sido estas mayores fuerzas? ¿Cuál ha sido el actor principal que ha regionalizado a América Latina en los últimos años? Pues aunque nos parezca raro decirlo, ha sido Odebrecht. Vimos cómo nosotros, una multinacional, tuvo la capacidad de, a nivel de América Latina, desarrollar una red de intereses a partir de vínculos de corrupción hacia los gobiernos para poder desarrollar contratos en obra pública. Pero también tenemos al crimen organizado tanto a nivel del narcotráfico como en otros segmentos del mercado ilícito, como otra de las grandes flujos transfronterizos que son los que realmente han articulado a la región. Entonces, ¿qué ocurre? Que en América Latina estamos todavía viéndonos las espaldas respecto a cómo enfrentar estos desafíos. Y estos desafíos no pueden ser enfrentados individualmente, se requiere una acción colectiva. Y lo mismo vamos a hablar si nosotros miramos con lo que ha ocurrido a nivel del espacio marítimo ecuatoriano, cuando vemos cómo flotas pesqueras de bandera extranjera y también de bandera nacional aprovechan los recursos, marginando de alguna manera la capacidad que tienen los estados para ejercer control sobre esos recursos. De tal forma que bajo ese panorama, América Latina entra en una fase de irrelevancia estratégica a nivel mundial. No va a ser parte de la discusión ni un actor importante en el mundo que está configurándose en la pospandemia, que es un mundo en donde aparecen varios actores en disputa, pero que es un mundo además donde las reglas de juego que se habían construido en los últimos 70 años entran a ser puestas en cuestionamiento. Y la elección del presidente del Banco del BID es muestra de eso.
Ahora, estamos con el doctor Luis Córdoba Alarcón, profesor académico de la Universidad Central del Ecuador, experto en Derecho Internacional y Ciencia Política. Doctor Alarcón, ¿cuál es a su criterio entonces los caminos prácticos? Es penoso lo que acabo de escuchar, es decir, que lo único que en la práctica ha articulado América Latina es Odebrecht, es decir, la corrupción y el crimen organizado. Digamos, hay que reconocernos en ese espejo, desafortunadamente. Sin embargo, una vez ya vistos en ese espejo terrible, ¿cuál a su criterio es la salida, por lo menos desde el Ecuador? ¿Qué tipo de iniciativa podría tomar, por ejemplo, la diplomacia ecuatoriana? Bueno, yo creo que ahí habría que diferenciar un poco los ámbitos en los que se puede manejar. Por un lado está la capacidad de que tiene un país como Ecuador para articular un debate, al menos con los países de la región, en torno a los intereses que son prioritarios para el Ecuador. ¿Cuáles son esos intereses? Por ejemplo, si pensamos a nivel del narcotráfico, aún está irresuelta la capacidad de garantizar la seguridad en la zona frontera de la frontera norte y obviamente lo que significa el espacio marítimo como rutas de acceso al crimen organizado. Pero también está la posición que debe asumir el gobierno para poder dialogar con sus pares de la región en cuanto, por ejemplo, a los flujos de migración forzada que ha recibido la región y que no han terminado de cuajar en una política regional. Entonces yo creo que hay temas en los que se puede construir un debate, pero esto parte de la necesidad de que los gobiernos no asuman una posición de absoluta aquiescencia a Estados Unidos, como lo que ha pasado con el gobierno de Lenín Moreno. Es decir, lo que ha pasado es que hemos adaptado, nos hemos acoplado a la órbita, a la zona de influencia norteamericana, sin ningún criterio para discernir posiciones. Fíjense en que, por ejemplo, cuando el candidato de Donald Trump para la presidencia del BID anuncia su candidatura, Ecuador fue uno de los 4 países que el mismo día anunció su respaldo, sin ni siquiera conocer cuál es el plan de trabajo del candidato, cuando habían 3 candidatos que se anunciaban. Es decir, no le importaba ni siquiera el plan de trabajo, lo que le importaba es mostrar su lealtad al gobierno de Donald Trump. Y esta lealtad puede ser muy costosa para el Ecuador si es que no sabe matizar su posición diplomática en los años que están por venir. Porque el gobierno de Trump evidentemente ha sido un gobierno que no ha respetado ni siquiera las reglas de juego del multilateralismo que impulsó el propio Estados Unidos. Y por eso el futuro que vamos a enfrentar tiene mucho que ver con lo que ocurre en las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Triste destino para el Ecuador, doctor Alarcón, que hayamos pasado de la órbita china, de alguna manera también en las mismas condiciones de sumarnos a la ruta de la seda sin mayor capacidad de inventario ni sombra de duda a la geopolítica china y otros países, a la de Estados Unidos. ¿Hay un punto medio en esto para un país como el Ecuador? Desde luego, y el punto medio, o mejor dicho, la agenda de política exterior de un país debe construirse primero identificando los intereses de ese país, no plegándose a los intereses estratégicos de países o de potencias extranjeras. Esto no significa que tiene que dejarse de cooperar o de establecer relaciones o vínculos con China o con Estados Unidos. Lo que significa es que mientras el Ecuador no construye una agenda propia de lo que quiere de aquí para el mediano y largo plazo, muy difícilmente podrá discriminar lo que le conviene en estos acercamientos. Esto por un lado. Por otro lado, la deuda con China, mientras no sea reconstituida, reestructurada integralmente, vamos a tener un dogal puesto sobre el Estado ecuatoriano, y esto es algo que tampoco se está discutiendo. Estamos incrementando el endeudamiento con China sin revisar seriamente lo que ha ocurrido anteriormente, y esto nos deja un mal predicamento de lo que puede ocurrir en el futuro cercano. Y por otra parte, repito, si es que Donald Trump termina siendo reelecto en las elecciones de noviembre, bajo este contexto y bajo este escenario, mantenerse con este nivel de aquiescencia ciega a la potencia del norte va a significar un impacto grave en lo que pueda hacer el Ecuador para defender sus intereses, que son intereses regionales. Pero para defender intereses regionales tiene que mirar a la región y no mirar solamente a Estados Unidos. Y yo creo que además hay que tomar en cuenta un factor, y es que la búsqueda de inversión extranjera, que es normalmente el discurso que se utiliza para justificar este acercamiento, la búsqueda de una negociación de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que es el otro discurso que utilizan ciertos sectores del Ecuador para promocionar
la cercanía con Estados Unidos, nunca ha estado discutida en el marco de lo que implica la geoeconomía norteamericana. Estados Unidos impulsó los acuerdos de libre comercio a principios de los 2000 como parte de una agenda amplia en la que buscaba crear alianzas para las negociaciones multilaterales a nivel de la OMC. Pero ese no es el contexto actual. Por lo tanto, es una ingenuidad supina por parte de las élites empresariales, fundamentalmente, que están tratando de hacer puntos a favor de la administración norteamericana para poder negociar un tratado de libre comercio que en el mediano plazo, en el corto y mediano plazo, no lo vemos al menos en la agenda. De tal forma que yo creo que el primer punto nace si es que Ecuador comienza a definir una agenda propia y comienza a trabajar para construir capacidades diplomáticas e institucionales que permitan canalizar esa agenda. Muchísimas gracias, doctor Luis Córdoba Alarcón, por haber estado con nosotros y explicarnos, ampliarnos el panorama respecto a lo que a usted ha llamado el nuevo escenario mundial luego de la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias también. Y con nosotros también nos despedimos. Gracias por su cordialísima atención. Dios mediante, estaremos próximamente en una nueva edición del Estado de la Nación. Les saluda Juan Carlos Calderón. Muy buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó El